Buenos días a todos. Una vez más, en nombre de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica y de la Universidad Nacional de Córdoba, con su maestría de Ingeniería Geotécnica y el doctorado de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, los invitamos a esta nueva conferencia y la última de este ciclo de conferencias online que venimos organizando. Esta vez eh, la conferencia va a estar sobre estado del arte y perspectivas de desarrollo de las cimentaciones profundas para aerogeneradores offshore, y va a ser el doctor ingeniero Pablo Cuellar que nos va a dar su charla. Ahora voy a pasar a presentarlo, pero antes, bueno, quería hacer un pequeño resumen de lo que venimos haciendo en el ciclo de conferencias que viene organizando SAIC con la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de la Patagonia. Tuvo en total 8 conferencias que abarcaron todos temas distintos de geoenergía, que iban desde las oportunidades de la energía geotérmica, del almacenamiento de dióxido de carbono, o de los sedimentos de metano. Y luego pasamos también bueno, la segunda charla que va a hacer Pablo sobre aerogeneradores y de cimentaciones en obras offshore, que también tuvo la gente de Bentley mostrándonos su software relacionado, y una charla que tuvimos de propagación de fracturas. Con esta charla de Pablo vamos a cerrar este ciclo por el año 2020. Bueno, esperemos, digamos, esta pandemia nos ayudó a hacer este ciclo que no estábamos acostumbrados, y calculo que vamos a continuar con eso el año que viene. Pero esperemos que podamos salir a caminar sin pandemia. Como siempre les recuerdo que hay un desafío geotécnico a nivel latinoamericano, que ahora en el chat le vamos a poner los links, que los invitamos a participar a todos aquellos que hacen diseño de fundaciones y cimentaciones y digamos, de obras de contención. Este desafío es simplemente resolver una serie de ejercicios muy simples, no es necesario resolver todos. En los links van a encontrar los detalles de los problemas propuestos, y lo que queremos es, digamos, tener, digamos, una idea de cómo se dimensiona eh, eh, las cosas más simples, como son las zapatas, los pilotes, los diseños de taludes o los muros de contención en Latinoamérica. Esto es algo que promueve la Sociedad Internacional de Ingeniería Geotécnica, y bueno, la sociedad argentina también lo promueve, y el grupo de jóvenes latinoamericanos de ingenieros geotécnicos lo está promoviendo para hacerlo llegar a toda Latinoamérica. Así que si pueden participar, se los agradecemos. Una pata de la organización es el doctorado de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que tiene una serie de líneas de investigación asociadas a la ingeniería geotécnica, en donde intervienen los geomateriales, las geoestructuras, la geomecánica de reservorios para petróleo y gas, el almacenamiento geológico de dióxido de carbono y el análisis de riesgo en minería. Así que si alguien está interesado en hacer un doctorado en ciencias de ingeniería asociado a la ingeniería geotécnica, acá tienen la información de este doctorado. Le voy a dar el pase ahora a Marcelo Ceballos, que es el otro coordinador de este seminario. Marcelo. Hola, sí, buenos días. En primer lugar, para agradecerle a nuestro conferencista la presencia, y sí, nuestra idea a través de las maestrías es colaborar con la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica en la organización de este ciclo de conferencias. Las temáticas que nosotros tratamos dentro de las maestrías están ampliamente relacionadas con los temas que se han visto a lo largo de este ciclo. Así que igualmente, como lo ha hecho Diego, si alguien tiene también interés en este tipo de actividades de posgrado, con gusto los esperamos en la dirección de mail que allí le estamos indicando. Y nada, escuchemos a nuestro conferencista de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Como siempre, la dinámica de la conferencia es estos primeros minutitos de presentación. Luego el conferencista tiene unos 40-45 minutos para hablar, y luego tenemos un turno de preguntas de 15-20 minutitos que las pueden ir realizando por el chat a lo largo de la conferencia, y nosotros las vamos recopilando y luego las leemos al final. Para presentarlo a Pablo, Pablo es doctor ingeniero, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid en España, es doctor por la Universidad Técnica de Berlín en Alemania,
Es investigador asociado en el Departamento de Estructuras y Cimentaciones del BAM. El BAM es un instituto federal de investigación y ensayos de materiales en Berlín, Alemania. Es especialista en mecánica de suelos y geotécnica, abarcando enfoques de investigación tanto experimentales como numéricos, en micromecánica hasta el comportamiento global de estructuras de cimentación completas. Posee estudios en el campo de la geotecnia marina, centrado en el comportamiento cíclico y a largo plazo de cimentaciones con pilotes para aerogeneradores marinos. Tiene trabajos recientes con modelos micromecánicos abordando fenómenos de erosión. Para no perder más tiempo, le voy a dar la palabra a Pablo. Voy a dejar de compartir para que Pablo pueda compartir su pantalla. Pablo, te agradezco nuevamente la oportunidad que puedas charlar con nosotros y contar tu trabajo a toda la sociedad geotécnica argentina. Así que cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Estás muteado. Ahí, ahora sí. Vale, muchas gracias, Diego. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Bueno, supongo que ahora veis la presentación, ¿sí? Se ve bien y se escucha perfecto. Estupendo. Bueno, te dejo, pues bueno, muchas gracias por la introducción y bueno, pues bienvenidos a todos a esta charla en la que quiero básicamente pues comentar aspectos generales del desarrollo y también pues eso, de cómo se está desarrollando el sector de la eólica marina ahora aquí en Alemania y en general en Europa, y todo lo que eso implica para los ingenieros geotécnicos, las cimentaciones básicamente que se van a hacer para este tipo de estructuras. Entonces, pues bueno. Tus temas y escúchalos cuando no estés conectado y disfruta dentro del perfil. Diego, oigo, ¿se oye alguna radio alrededor? Vale, creo que ahora está bien. Ahí lo solucionamos. Vale, ya está. Entonces, pues bueno, en la charla lo que voy a hacer es primero dar una pequeña introducción breve a lo que es el campo de la eólica marina, y luego un poco también pues centrado a lo que nos interesa a los ingenieros geotécnicos, pues el tipo de cimentaciones y el tipo de cargas que se van a contemplar. Luego centraré la charla un poco en la cimentación principal, la cimentación principal para este tipo de estructuras, que son los monopilotes, son unos pilotes de muy gran diámetro. Y entonces, pues, explicaré un poco las diferencias con los diseños clásicos que venían siendo para pilotes esbeltos y cómo se dimensionan hoy en día. Y luego hablaré brevemente de un par de aspectos poco clásicos que en general no están contemplados en los estándares de diseño, pues como son los efectos de acoplamiento hidromecánico, que eso, pues eso, al ser eólica marina, hay un acoplamiento con el agua marina también que puede ser relevante. Y luego también otro aspecto muy particular de las cimentaciones offshore es los efectos cíclicos, debido a las cargas cíclicas del viento y de las olas. Entonces, pues qué tipo de efecto pueden tener estas cargas cíclicas. Y luego, por último, un pequeño apunte sobre efectos del tiempo, lo llamado pile setup, que son el efecto de envejecimiento de los pilotes y que puede ser relevante para su capacidad de carga. Entonces, pues comentaré, pues, en base a unos resultados recientes experimentales que hemos hecho aquí en Alemania, pues, qué puede suponer. Y luego, por último, una pequeña diapositiva de conclusiones para cerrar la charla. Entonces, pues, vamos a ver, podemos ya empezando con la introducción. Pues bueno, el contexto de la eólica marina, ¿por qué es relevante hoy en día? Pues está bastante claro, es en el contexto actual del calentamiento global, se está intentando maximizar el tipo de generación energética renovable, y la eólica marina tiene un potencial enorme para contribuir a esto. Entonces, ¿por qué se hace en el mar? ¿Por qué nos cogemos la complicación de construir estas cimentaciones, estas estructuras en el mar?
pues no es porque sea fácil o divertido, sino porque es que el viento realmente es mucho más fuerte en el mar que en tierra y sobre todo es constante. En tierra, cuando se instala un molino, a veces no sopla viento. En el mar casi siempre hay viento y siempre es de mucha magnitud, entonces se puede contar con ello. Es un recurso con el que es fiable. Entonces, eso hace que en el mar se construyan turbinas de una gran potencia, en torno a 8 o 10 megavatios de potencia de generación de las turbinas ya está en el mercado, entonces ya se están instalando. Esto en comparación con las de tierra, pues es una diferencia muy grande, muy importante. Entonces, todo este tipo de turbinas en tierra no serían capaces de ser instaladas o no moverían suficiente energía. Aquí simplemente, a modo de comparación, lo que significan este tipo de turbinas, las de 10 megavatios, que son las que están ahora empezando a instalarse, construirse o sacarse al mercado, sería esta, a ver si tengo el PowerPoint, el láser, serían estas de aquí, que tienen una magnitud pues, de una gran construcción, como la Torre Eiffel, por ejemplo. Y aquí en el borde pues veremos más o menos lo que es el tamaño de los generadores que se ponen en tierra de pocos megavatios de capacidad y que son realmente mucho más pequeñas. Entonces, pues es un cambio enorme de magnitudes. Aquí una perspectiva de por qué es interesante esto, pues básicamente son las aguas de Alemania, el terreno, propiedad de Alemania en aguas internacionales. Y estos son los planes para instalar eólica marina del gobierno alemán. Y las que están en rojo están en fase de construcción, las que están en verde son las granjas eólicas ya construidas y en naranja son las que están en planeamiento o en diseño. Y como se ve, pues al final básicamente van a intentar utilizar todo el espacio posible que tengan, dejando ciertos márgenes para transporte de mercancías y tal, pero se va a intentar llenar lo máximo con eólica marina, pues porque básicamente genera muchísimo. Si se ven los números aquí, las turbinas que se han instalado en los últimos años eran de una potencia de unos 5 megavatios. Esto está desarrollándose mucho y para mitad de siglo ya se prevé que sean 15 megavatios por turbina, lo cual conseguiría, pues eso, una generación combinada de energía en torno a los 60 gigavatios solo en eólica marina. Y eso viene a ser básicamente casi el consumo total de energía de Alemania, de todo el país. Entonces, el potencial de generación energética es tremenda. Es una generación energética que no se puede conseguir solo con la eólica terrestre. Así que, pues eso, esto da una perspectiva también del interés de todas estas actividades de geotecnia también, offshore, pues en este campo se va a estar desarrollando en los próximos años mucho, se va a mover mucho. Entonces, ¿cómo se cimentan estas turbinas tan enormes? Son enormes y las cargas asociadas también son enormes. Entonces, pues básicamente se cimentan en el suelo marino de distintas formas. No hay una forma estándar, no hay una forma universal, una solución universal. Entonces, viene a estar condicionado básicamente por la profundidad del agua, en primer lugar, y luego también por la composición del suelo. Entonces, pues dependiendo de la profundidad, pues en profundidades poco profundas del mar se pueden hacer soluciones de gravedad, de una cimentación pues básicamente superficial. Si se incrementa un poco la profundidad, unos 30 metros de profundidad de agua, pues entonces vienen las soluciones de monopilote o con los cubos de succión. Y ya para una profundidad un poco más grande se necesitan en general, pues en torno a los 60 metros de profundidad, pues estructuras en celosía que proporcionen más rigidez a la estructura. Y luego, pues bueno, si se incrementa ya la profundidad, cuando se acaban la corteza superficial,
y se tiene que ir a zonas más profundas, ahí la única solución es ya a través de estructuras flotantes. Entonces, pues pueden ser con los tirantes en tensión o con estos flotadores sumergidos que proporcionarían, pues eso, anclados al fondo marino, que proporcionarían la sustentación. Entonces, pues bueno, estos límites de profundidad también son más que nada generales para dar un orden de magnitud, pero también van cambiando. Hace 5 años los monopilotes solo se instalaban hasta una profundidad de 30 metros, ahora se va incrementando y se está maximizando todo, se está optimizando todas las dimensiones, entonces ahora se pueden llevar a ver monopilotes en aguas de unos 45 metros de profundidad. Para las soluciones pilotadas, que es lo que nos concierne y que son la gran mayoría de las turbinas que se han instalado hasta ahora en el mar, pues hay distintas soluciones. Como he dicho, la primera y quizá más fácil de fabricar es el monopilote, que es una gran estructura cilíndrica, un pilote que sería casi la prolongación de la torre. Y se hinca pues unos 30 metros, 40 metros en el suelo marino. Luego la alternativa serían los con pilotes más esbeltos, pero varios pilotes, las soluciones multipilote que se dice. Entonces, pues, ¿qué caracteriza a todas estas opciones? Pues básicamente no es que se hagan estas cosas, ahora no es una novedad que se instalen cosas en el mar, ya se hacían cosas con pilotes desde hace mucho tiempo, pero la gran característica nueva de la eólica es que las cargas laterales son muy significativas con respecto a la carga vertical. Entonces, las turbinas son relativamente poco pesadas y con mucha carga lateral proveniente del viento, sobre todo, y de las olas. Entonces, son casi del mismo orden de magnitud las cargas laterales que verticales. Y esto hace, esta componente horizontal tan enorme, hace que sean necesarios unos grandes diámetros para maximizar la resistencia lateral del suelo. Entonces, se han venido instalando hasta ahora monopilotes de hasta 8 metros de diámetro, lo cual es enorme, pero la verdad es que la tendencia es ir incluso a más allá. Entonces, los planes para las grandes turbinas de 10 megavatios son, por ejemplo, de instalar unos monopilotes de 9 metros en diámetro o incluso mayores, lo cual es algo sin precedentes en la ingeniería. No se han instalado pilotes de este tamaño, yo creo que nunca. Entonces, pues bueno, uno de los problemas generales que tienen estas estructuras, estos pilotes, es también la instalación. Es complicada, no se han instalado unos pilotes tan grandes nunca, entonces hay que ver las formas nuevas de instalarla. Se ha venido instalando hasta ahora pues con martillos hidráulicos, que es lo que crean básicamente son unos golpes dinámicos, una instalación dinámica muy, muy importante. Y el problema es que esta instalación pues, genera unos niveles de ruido en el agua y en el suelo marino pues, muy importantes. Es unas olas de sonido tremendas. Entonces, si hay animales en los alrededores, estos pueden ser dañados severamente por la instalación. Y entonces esto impone una serie de condiciones casi impuestas por los reguladores de cómo se debe hacer esta instalación. Entonces, ya que se quiere minimizar el daño a toda la fauna local, pues entonces se pone la condición para la instalación de que hay que poner unas medidas para contrarrestar esto, que suelen ser bastante costosas y tampoco completamente eficaces. Entonces es difícil evitar estas olas de sonido. Entonces, una alternativa que se está contemplando últimamente es para instalar estos pilotes, es hacerlo a través de vibraciones, de ponerle un cuerpo vibrador en la cabeza del pilote y que básicamente hace una vibración de alta frecuencia para que se licuefique un poco el suelo alrededor del pilote y entonces se vaya instalando con su propio peso. Esto no es tampoco optimal porque esta licuefacción un poco controlada del suelo también pues perturba el suelo y luego degrada un poco la capacidad del pilote. Entonces, pues tiene también sus desventajas,
Pero bueno, es una alternativa que se contempla para poder instalar estos pilotes. Otra alternativa que se hace es, por ejemplo, que además se está desarrollando bastante últimamente, es utilizar otro tipo de cimentación, que son los cubos de succión. Aquí están en el centro un cubo monopilote, sería más o menos como el monopilote, solo un cubo de unos 15 metros de diámetro, más o menos, vendría a ser. O también, por ejemplo, cubos asociados a una estructura de encelosía. Entonces serían varios cubos pequeñitos, 3 cubos en este caso, de menor diámetro. Y básicamente estas estructuras, como se instalan en el suelo marino, pues sería a través de succión, de ahí su nombre, que es básicamente se genera una presión de succión en el interior del cubo para crear un flujo de agua por debajo de la estructura. Y este flujo de agua lo que hace es un poco fluidificar también o reducir la tensión efectiva del suelo y entonces posibilitar que la estructura se hinque ella sola por su propio peso en el suelo marino. Entonces, esto es muy interesante porque este tipo de instalación no genera ruidos, entonces no tiene un problema medioambiental. Y luego, además, permite también, al final de la vida de la turbina, invertir el proceso y desinstalar la estructura, básicamente simplemente invirtiendo el proceso y metiendo presión de agua en el cubo. Entonces, básicamente se podría revertir la instalación. Entonces, tiene esas ventajas, este tipo de cimentación. El tema es que bueno, no están tampoco ahora consolidadas este tipo de cimentaciones porque porque la instalación es relativamente compleja y entonces pues todavía está en estado de desarrollo. La complejidad radica básicamente en que para poder instalarlo bien hay que generar mucha succión dentro del cubo para poder generar suficiente flujo de agua debajo en la tierra, en el suelo marino, y poder fluidificarlo más o menos o reducir su tensión efectiva. Entonces, por un lado, uno quiere maximizar esa succión para que la instalación sea efectiva, pero por otro lado, si se hace una succión excesiva, si se incrementa demasiado este tipo de succión dentro del cubo, lo que se puede generar son una erosión de canales dentro del suelo, que se creen unos canales erosivos en el suelo, y eso, si esto ocurre, que es lo que se llama técnicamente el fallo por piping, por generación de canales, entonces aquí se cancela la diferencia de presión entre el interior y el exterior y entonces ya no se puede instalar la estructura. Entonces, esto hay que evitarlo a toda costa, esta condición de crítica de generación de canales. El problema es que claro, esto no es tan fácil de diseñarse o de llevarse a cabo porque esas condiciones críticas pues cambian con la profundidad, con el tipo de suelo, con el tipo de capas que haya presentes. Hay muchas cosas que pueden afectar a esta condición crítica de fluidización de canales. Entonces, pues bueno, es una instalación delicada, pero bueno, el potencial que tiene este tipo de cimentaciones, la verdad es que justificarían su uso. Eso en cuanto a generalidades de las cimentaciones. Si ahora miramos cuáles son las características de las cargas, por el lado de las cargas, pues básicamente vemos que son en general cargas cíclicas y dinámicas lo que tenemos aquí. Por el uso de la turbina, tenemos por un lado las cargas que vienen del viento, es el perfil de cargas del viento, que tiene una frecuencia determinada, una frecuencia baja y una dirección determinada. Luego tenemos las cargas de las olas del medio marino, que no tienen por qué tener la misma dirección, entonces eso presenta una nueva complejidad, que puede tener una dirección diferente que el viento y, por supuesto, también una frecuencia distinta. Y luego están las cargas de servicio de la turbina en sí, que nos genera unas cargas en la cimentación pues, con la frecuencia de rotación del rotor, la frecuencia de servicio, la que rote. Y luego también, especialmente también, si son turbinas de 3 palas, que es el estándar habitual, pues cada vez que hay una pala que pasa por delante de la torre, pues eso genera una sombra de viento
que reduce la carga lateral en la torre y entonces eso hace que se mueva la estructura entera. Entonces, pues eso, con una frecuencia de 3 veces la frecuencia del rotor, pues tenemos la frecuencia de las palas, que también nos va a generar vibraciones en nuestra cimentación. Entonces, si esto lo miramos ahora en un espectro de frecuencias, el gráfico de aquí arriba muestra todas estas cargas en sus frecuencias características. Vemos que el viento, por ejemplo, no nos genera, la frecuencia que nos genera es una frecuencia cercana a 0 hercios, pues el viento suele ser más o menos de dirección y magnitud constante. Luego tenemos en una frecuencia de en torno a 0,1 hercios, o un periodo de 10 segundos más o menos, tenemos las frecuencias de las olas, que eso es la frecuencia propia de excitación de las olas. Y luego tenemos estas dos ventanas rojas. La ventana roja, la primera es la frecuencia F, que se llama aquí, que sería la del rotor. Ah, no. Sí, sería la del rotor. Y luego la frecuencia 3F sería la de las palas, la del paso de palas. Entonces, son como aquí marcadas como ventanas porque básicamente la frecuencia de rotación del servicio no es constante, sino que se va ajustando según las condiciones de viento. Entonces, pues bueno, son estas dos ventanas. Entonces, pues bueno, para evitar en general problemas dinámicos de resonancia dinámica, hay que evitar todo este tipo de frecuencias. Entonces, la frecuencia que tenga propia nuestra estructura, la cimentación, tiene que tener una propia frecuencia, debe evitar todas estas zonas. Tiene que evitar la frecuencia del viento, la frecuencia de las olas y luego las frecuencias de servicio. Entonces, eso hace que el problema de diseño sea bastante complejo, porque entonces queda muy poco sitio donde diseñar nuestra propia estructura. Entonces, esto al final es un juego. Esto suele ser uno de los criterios bastante decisivos para ver cuál es la longitud del pilote o cuál es su diámetro. Es también qué frecuencia propia va a tener de vibración y si esto está cerca o lejos de las frecuencias de las cargas. Entonces, pues bueno, esto mencionarlo, aunque no hablaré más de ello aquí, pero bueno, es uno de los criterios más importantes para el diseño. Luego, bueno, habiendo visto las cargas que tenemos, cómo se transfieren al suelo marino, pues eso depende del tipo de cimentación que tenemos. Entonces, básicamente estas cargas externas se transfieren a la estructura como momentos cíclicos, de las viento y las olas principalmente, de vibración. Y estos momentos cíclicos se transfieren al suelo, a la cimentación, pues de distintas formas, dependiendo de si usamos un pilote o varios pilotes. Entonces, para el caso del monopilote, que es solo una estructura, estos momentos cíclicos van a ser transferidos de forma lateral, de resistencia lateral del pilote. Entonces, por eso de ahí la necesidad de un gran diámetro. Este tipo de transferencia de cargas, al final lo que está activando en el suelo alrededor del pilote son una solicitación cíclica triaxial. Básicamente es como si tuviésemos un elemento de suelo alrededor del pilote y esto va a estar comprimido cíclicamente por estas cargas. En cambio, si utilizamos una metodología tipo multipilote, con varios pilotes, estos momentos cíclicos que nos vienen de la estructura básicamente se transfieren a nuestros pilotes de forma axial, porque tenemos 3 pilotes, entonces pues se generan pares de fuerzas en pilotes opuestos, de tensión y compresión, y entonces básicamente la característica cíclica aquí, en vez de ser lateral, va a ser axial a lo largo del fuste del pilote. Entonces, aquí cambia el tipo de efectos que vamos a tener en la cimentación. Entonces, ahora en vez de tener una compresión triaxial cíclica, lo que tenemos alrededor del pilote es un corte cíclico en los elementos del suelo alrededor del pilote. Entonces, como luego veremos más en detalle, esto es una diferencia bastante esencial porque los problemas asociados en nuestra estructura van a cambiar mucho, si es compresión cíclica o corte cíclico. Aquí simplemente, ya por último, un apunte mínimo del comportamiento de las arenas, que es básicamente el suelo principal que se encuentra en los mares del norte, aquí en Europa, y las cimentaciones básicamente vienen a ser arenosas.
las que se están haciendo ahora mismo, si se les hace un corte cíclico, el efecto principal que va a tener esto en el suelo es una densificación. Lo se ve si se hace unos ensayos cíclicos de corte en arenas, básicamente lo que se observa es que al hacer estos ciclos de carga, las arenas se compactan, se densifican, tienden a densificarse. Y esta densificación cíclica de las arenas al final va a determinar un montón el comportamiento de toda la estructura. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta, que este tipo de densificación cíclica va a estar sucediendo. Entonces, pues bueno, eso en cuanto a la introducción. Si ahora nos fijamos un poco en los monopilotes, que es la cimentación principal que se está usando hoy en día para las turbinas, pues bueno, el monopilote va a estar básicamente activado lateralmente. Entonces, tiene que soportar la carga axial, que es el peso propio de la turbina, pero eso es relativamente irrelevante. Lo más fundamental aquí va a ser el comportamiento lateral. Y el comportamiento lateral, pues como en general es conocido en geotecnia, pues depende de la esbeltez del pilote y de su rigidez, de la sección y la rigidez que tenga. Entonces, pilotes alargados y esbeltos, como he puesto aquí, básicamente lo que hacen es que se deforman de una forma flexible y cuando fallan, cuando tienen una falla mecánica, es básicamente porque falla el pilote en sí. Tiene una rótula plástica desarrollada en algún punto de donde están los máximos momentos flectores, y entonces falla el pilote, el material del pilote en sí, y así es como se rompe esto. En el caso de pilotes poco esbeltos, que es el caso general de los monopilotes, esto cambia. El pilote en sí no se deforma apenas, entonces se le puede considerar casi como un sólido rígido. Entonces se inclinará, pero como un cuerpo rígido. Y cuando falla, si es que falla, que en general no se llega a eso nunca, pero si fallase, básicamente la falla es en el suelo, es externo al pilote. El pilote en sí no falla. Entonces, esto conviene tenerlo en cuenta. Entonces, como acabo de mencionar, el pilote en sí, pues los monopilotes vienen a tener unas magnitudes, una longitud pues en torno a los 4 a 6 diámetros, lo cual es bastante poco, son estructuras poco esbeltas y básicamente se comportan con este tipo de comportamiento de cuerpo rígido. ¿Eso qué implica? Pues eso implica un montón de cosas. Con respecto a los pilotes clásicos, que suelen ser esbeltos, pues implica, por ejemplo, que aparecen unos esfuerzos verticales cortantes en el fuste del pilote. A pesar de que la carga es horizontal, como tiene un gran diámetro, aparecen estos esfuerzos cortantes en el fuste, simplemente determinado por el gran diámetro. Además, tenemos un corte también muy significante en la base también, porque tiene una base enorme y entonces se desarrolla aquí también un esfuerzo cortante en la base. Y además hay un momento también muy significante en la base. Entonces, todo este tipo, estas tres componentes son cosas que en general nunca se han tenido en cuenta en el diseño lateral de pilotes esbeltos, porque realmente no tenían realmente magnitud. Pero ahora, por ser pilotes de diámetro tan grande, recuerdo en torno a los 9 metros de diámetro ya se empieza a calcular, pues estas componentes ahora sí que tienen relevancia, cobran mucha relevancia. Entonces, pues bueno, aquí el diseño clásico que se ha hecho y que se ha venido haciendo hasta hace muy poquito de los pilotes de bajo carga lateral, ese era el diseño, pues siguiendo el método de Winkler, pues básicamente se considera un elemento unidimensional del pilote y entonces se le considera también un soporte elástico a través de elementos tipo muelle. Y con estos muelles en principio vendrían definidos también dependiendo de su profundidad, con una rigidez determinada. Y con este tipo de simplificación pues se puede diseñar básicamente el pilote. Y esto ha sido hasta ahora, pues se ha podido hacer de una forma muy efectiva y exitosa para pilotes para pilotes esbeltos, perdón. Pero
este método tradicional de diseño pues tiene sus pegas, y para el caso de los monopilotes de gran diámetro pues tiene ciertas fallas. Por ejemplo, para el estado último de cargas, cuando hay cargas máximas, pues se ha comprobado que con este tipo de métodos de diseño no se estima las deformaciones correctamente, son demasiado rígidos este tipo de modelos. Luego también, por otro lado, la rigidez dinámica o rigidez inicial del pilote también se ha comprobado que para grandes diámetros la inicial es también demasiado inadecuada. Con este tipo de modelos no se consigue modelar bien la rigidez inicial. De hecho, entonces básicamente son dos condiciones un poco opuestas, que en carga última es demasiado rígido este modelo, pero en carga inicial es demasiado blando. No consigue calar bien la rigidez inicial de los monopilotes. Y luego, además, otra de las pegas de este tipo de modelado para diseño es que no considera el carácter cíclico de las cargas. Se hace una pequeña reducción por si uno tiene cargas cíclicas, pero es demasiado inespecífica. Entonces, básicamente no nos sirve para el diseño. Entonces, ¿qué se viene usando recientemente para diseñar los monopilotes? Pues básicamente se ha cambiado esta consideración inicial del método de Winkler, que es lo que también se denomina los muelles PY, que es como se les caracteriza a estos muelles elásticos. Pues eso, de pasar de ahí, se ha pasado a un nuevo tipo de modelado que ha sido investigado y cuantificado en el proyecto PISA, que es bastante reciente. Hay unas publicaciones muy interesantes en este aspecto entre el 2016 y ahora 2020 sobre el proyecto PISA, que detallan un poco todo este nuevo tipo de modelado, en el que básicamente se considera el mismo tipo de modelos unidimensional. Tú tienes un modelo unidimensional de un pilote, pero aparte de tener los muelles PY, que son los que modelan la carga lateral o la resistencia lateral, hay que añadirle ciertas componentes más. Entonces, se le añaden unos momentos distribuidos a lo largo del pilote. Estos momentos distribuidos básicamente vienen a tener en cuenta estos cortes verticales que aparecen delante y detrás del pilote. Esto viene a ser modelado pues con un momento distribuido, y luego se le añaden también un corte aquí en la punta del pilote, en la base del pilote, y un momento en la base del pilote. Entonces, estas tres nuevas componentes son las que vendrían básicamente a complementar, y esto añade más rigidez, añade más una reproducción más fiel de lo que es la realidad en nuestro modelado. Entonces, pues bueno, esto se ha formalizado en este tipo de método, el método PISA, que posiblemente yo creo que eso es algo que os debieron contar la gente de Bentley, porque ellos tienen en Plaxis se han desarrollado un módulo para incorporar este tipo de modelos. Entonces, pues supongo que eso ya os lo contaron. Y simplemente mencionar que hay dos tipos de formas de calibrar este tipo de resortes o de componentes, que es una de dos. O sea, se utiliza unas reglas explícitas en estas publicaciones, que serían relativamente inespecíficas, o la segunda forma más apropiada casi sería pues haciendo una calibración con elementos finitos. Se hace un análisis por elementos finitos en 3 dimensiones de un monopilote representativo, y se mira a ver que se calibre el modelo unidimensional con el modelo de elementos finitos. Entonces, pues bueno, no me voy a meter más por aquí, pero bueno, simplemente mencionar que este es el tipo de diseño que se está haciendo hoy en día para los monopilotes. Luego, también mencionar que al final, como este es el tipo más dominante de cimentación hoy en día para la eólica marina, pues hay un montón de
proyectos de investigación que están intentando optimizar todo este proceso y mejorar, pues eso, el conocimiento de cómo reaccionan estas estructuras y cómo diseñarlas mejor. Sobre todo teniendo en cuenta que al final un parque eólico va a tener pues en torno a 80, 90, 100 turbinas, cada una con su propio monopilote y cada una tiene que ser dimensionada específicamente. Entonces, básicamente, lo que se está yendo ahora es hacia métodos de diseño que se puedan automatizar y se puedan optimizar a gran escala para un parque entero de eólica marina. Entonces, pues bueno, todos estos nuevos proyectos de investigación, algunos de ellos son ingleses, otros en general vienen muchos de Noruega, del NGI, han estado muy bien descritos, por ejemplo, en una serie de seminarios que se han venido dando últimamente por el Instituto Noruego de Geotecnia. Entonces quería remarcar, por ejemplo, esta contribución aquí que ha sido bastante ilustrativa, combina un poco más o menos cuáles son las contribuciones de cada proyecto de investigación. Entonces, pues bueno, me merece la pena echarles un vistazo. Y luego ya, por último, mencionar un poco cómo reaccionan estos monopilotes, no solo bajo la carga estática, que es el diseño básico, sino en carga cíclica. ¿Qué supone la carga cíclica? Entonces, pues básicamente, la carga cíclica lateral lo que hace es acumular deformaciones. Básicamente, con cada ciclo que viene, con cada carga, se va acumulando un poquito el desplazamiento plástico o permanente del pilote. Entonces se va inclinando poco a poco y esta acumulación se va atenuando. En general, en arenas siempre se atenúa. Al principio se acumula con una velocidad determinada y luego esto se va degradando y se va acumulando, se va atenuando. ¿Por qué se atenúa? Pues, entre otras cosas, porque la arena también se densifica. Entonces, esto es otro de los efectos que quería mencionar. Como mencionaba antes, toda la carga cíclica que se está metiendo en el suelo lo que hace es densificar en general la arena y una densificación de la arena hace que se rigidice. Y entonces, esta rigidización del suelo se puede ver, por ejemplo, estos son ensayos de test, ensayos experimentales que hicimos aquí en el BAM, que dentro del suelo se observa que se reducen a medida que aplicas millones de ciclos de carga, se va reduciendo poco a poco los momentos cíclicos o los momentos que sufre el pilote, y esto básicamente es debido a la rigidización del suelo. Entonces, básicamente, el panorama a largo plazo de estas estructuras bajo carga cíclica es que se van inclinando poco a poco, hay que ver cuánto se acumula la deformación, y se van rigidizando por esta densificación. Luego, ahora paso a los efectos de acoplamiento hidromecánico. Básicamente, en esto me refiero a que estos son estructuras que obviamente están en un suelo marino donde se acoplan el agua marina, el agua que hay en los poros presentes en el suelo y el suelo en sí, la estructura de granos que están conectadas, pues entonces tiene una cierta tensión efectiva o presión efectiva que se transmite por el esqueleto de granos, y luego tienes la presión de poros. Entonces, en cuanto se generan desplazamientos o cargas laterales en el pilote, esto lo primero que hace inmediatamente es incrementar la presión de poro, que luego se puede disipar, por supuesto, pero si la carga es cíclica, se puede acumular esta presión de poro, este exceso de presión de poro se puede ir acumulando con carga cíclica, poco a poco, que no se llegue a disipar por completo después de cada ciclo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues si se incrementa la presión de poro, obviamente se reduce la presión efectiva que hay dentro del suelo. Entonces, la tensión efectiva entre los granos se reduciría. El caso límite sería, por ejemplo, que se incrementase tanto la presión de poro que entrase en licuefacción. Entonces, el suelo no tendría una cohesión efectiva.
una tensión efectiva. Entonces, ese sería el caso extremo que no se llegará a dar, pero bueno, que básicamente es en esa dirección. Entonces, desde el estado donde no hay generación de poros hasta el estado de licuefacción, pues hay varios estados intermedios de reblandecimiento del suelo que pueden llegar a ser relevantes para la estructura. Entonces, pues de esto va el tema. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues bueno, si se acumula la presión de poros en el suelo, pues básicamente esto puede reducir la capacidad portante del pilote, obviamente, porque es tiene menor rigidez y resistencia. Además, se acumulan las deformaciones. Al ser más blando, pues se acumulan las deformaciones permanentes en el suelo, se acumulan más, y entonces puede ser que se nos incline demasiado el monopilote. Esto también va a tener una consecuencia para el comportamiento dinámico de la estructura, porque si se reblandece el suelo por esta generación de presión de poros, pues básicamente el suelo es más blando, y la vibración propia la frecuencia de vibración propia de la estructura también será más baja. Entonces, esto puede tener un problema de que la frecuencia esta coincida, entre en el dominio de las frecuencias de las cargas, entonces generando quizá una resonancia dinámica. Y luego, por último, por supuesto, tiene también, cualquier cambio de rigidez tiene efectos sobre los efectos de fatiga cíclica y estructural, que eso no lo discutiré aquí, pero básicamente para el diseño a largo plazo de la fatiga de la estructura, pues es muy relevante qué rigidez tiene el suelo. Entonces, pues eso, al final este tipo de efectos pues puede ser muy relevante. Para analizarlo, la verdad es que es difícil porque esto no se puede medir fácilmente en el terreno, entonces pues se puede uno recurrir a modelos numéricos. Entonces esto, por ejemplo, se puede hacer con modelos acoplados de elementos finitos, en el que se idealiza la realidad física del suelo marino con granos y fluidos, pues se idealiza como un continuo acoplado en el que tienes pues desplazamientos del suelo y la presión de poros. Y entonces, pues esto se puede generalizar, y luego pues con este tipo de modelos le puedes aplicar una carga cíclica, por ejemplo esta, una carga moderada representando una tormenta, y ver cómo reacciona el modelo. Entonces, este es el tipo de resultados que se verían, que aquí se ve en el centro el exceso de presión de agua que se genera al lado del pilote por esta carga lateral dentro del suelo, con un máximo en torno a los 7-10 metros de diámetro, de profundidad. Y si se mira la evolución de esta presión de poro a lo largo del tiempo con la carga cíclica, pues se ve que esto sí que en efecto se va acumulando. Entonces se va acumulando, no hasta el infinito, esto tiene un límite en el que se va atenuando esta progresión, pero es una cierta acumulación y es bastante significativa. Esto que consecuencias tiene, pues tiene la consecuencia de que se degrada la rigidez de la cimentación. Entonces, si uno, por ejemplo, investiga esta rigidez efectiva de la cimentación, de cuánta carga soporta por cada incremento de desplazamientos, pues se ve que a lo largo de esta tormenta y de esta acumulación de presión de poros, básicamente se ha degradado la rigidez en torno a un 17%. Sería un caso muy específico, no es representativo para todo, pero muestra ya que puede ser una degradación significativa de la rigidez de la estructura. Y esto solo debido a la presión de agua dentro del suelo. Entonces, por ejemplo, si se mira el tipo de modelos que se utilizan en la industria hoy en día, que es sin acoplamiento, es solo, pues eso, solo el suelo, pues se ve que este tipo de modelos, los modelos no acoplados, no degradan la rigidez porque no tienen presión de poro, y entonces, pues, un modelo así estaría sobreestimando la rigidez de la estructura. Por otro lado, también no sería posible pues eso, estimar bien las deformaciones. Se ve que el modelo acoplado deforma mucho más que el no acoplado debido a este efecto de presión de poro. Entonces, pues bueno, simplemente
mostrar que puede ser relevante. Y ya por último, para terminar, dos efectos que voy a comentar especiales, que son el efecto de la degradación cíclica de la capacidad por pantante axial y el efecto de envejecimiento, que esto ya lo haré rápidamente porque veo que se acaba el tiempo de presentación. Básicamente aquí recordar otra vez que esta densificación cíclica de las arenas básicamente lo que hace es reducir las tensiones que puede soportar el suelo dentro. Entonces, si tú tienes un corte cíclico, se densifica y se reduce las tensiones de fricción que puede soportar. Entonces, ¿esto qué consecuencias tiene para un pilote axial? Los pilotes axiales, básicamente, bajo carga axial, que son los multipilotes, básicamente, los que van de carga axial, pues si se reduce la presión radial que tienen en el fuste, básicamente se está reduciendo también la fricción que pueden generar, la capacidad de fricción que pueden generar, y esto nos reduce la capacidad portante del pilote. Entonces, básicamente esto nos viene a decir que bajo carga cíclica, los pilotes en carga axial pueden perder su capacidad portante. Esto de aquí a la derecha es un ejemplo del año 2012 de un pilote real que después de 20 y tantos ciclos de carga, pues básicamente falla. Los primeros ciclos lo soporta muy bien y los últimos ciclos, pues básicamente no consigue generar suficiente fricción para soportarlo. Y esto es este efecto de degradación cíclica. Esto puede ser generado no solo por la densificación, sino también hay otros efectos también, pues que haya un tipo de erosión del fuste, que por la carga cíclica se vaya haciendo más pulido, o que se rompan los granos ahí en el interfaz, o que haya efectos de tipo de migración de los granos alrededor del fuste. Entonces, pues bueno, hay muchos efectos, hay muchas fenómenos que contribuyen a esto, pero básicamente la idea es que con la carga cíclica axial se nos puede degradar la capacidad portante. Y esto, ya simplemente apuntar que esto no solo afecta al fuste. Si tenemos capacidad por base, esta en general no sería afectada por las cargas cíclicas. El otro efecto que quería comentar es los cambios de capacidad con el tiempo, lo que se llama el envejecimiento, o en la terminología inglesa el setup, el pile setup, que es básicamente que con el tiempo, simplemente tiempo, tú construyes un pilote y esperas, dejas tiempo, ese pilote va a ganar capacidad portante. Entonces, se ha documentado ganancias muy importantes. Aquí a la izquierda es un gráfico de 3 pilotes idénticos en el mismo terreno, con las mismas condiciones y testados en diferentes momentos. Entonces, uno testado a los 9 días de instalación, el siguiente a los 80 días y el otro a casi un año. Y se ve que la capacidad aumenta muchísimo, sin haber cambiado nada en la cimentación. Entonces, esto es lo que se llama eso, el envejecimiento de los pilotes. Se suele prognosticar o predecir de una forma logarítmica. Se dice que tiene una ley cuasi logarítmica de ganancias. Desde el momento en que lo instalas hasta que lo pones en servicio, puede ganar de esa forma. Pero, bueno, hay una gran variación, entonces estas leyes no son muy fiables. Y esto parece ser que está asociado a solo los pilotes de desplazamiento, los que son hincados. Un pilote excavado no experimentaría este tipo de ganancias. Entonces, pues bueno, también mencionar que este tipo de ganancias, esto no es simplemente porque si fuese así tan maravilloso de que simplemente con esperar ya se mejora el pilote, pues sería maravilloso y entonces nos podríamos ahorrar la mitad de los pilotes porque simplemente habría que esperar, entonces hacerlo con tiempo. No es tan fácil la cosa porque estas ganancias por tiempo también se pueden ser perdidas. Parece que son unas ganancias relativamente frágiles y entonces si hay un episodio bastante significativo de cargas, por ejemplo aquí hay unos pilotes ensayados con carga cíclica, se ve que después de la carga significativamente cíclica el pilote vuelve a tener una carga más reducida, una capacidad portante más reducida. Entonces, estas ganancias por envejecimiento pues son relativamente frágiles y un poco controvertidas.
¿Qué es lo que causa esto? ¿Por qué ganan con el tiempo los pilotes? ¿Por qué ganan capacidad portante? Pues tampoco hay un consenso aquí. Hay distintos efectos que se consideran. El primer efecto es, obviamente, los efectos de la instalación. Cuando se instala el pilote, pues se perturba mucho y entonces, pues estos efectos de instalación, por ejemplo, la generación de presión de poros alrededor, pues todo eso se tiende a disipar con el tiempo y entonces eso va a contribuir a que mejore la capacidad portante. Pero también se han propuesto otro tipo de mecanismos, como degradación de la capacidad de flujo, de fluencia del suelo, o el cambio de carácter, de dilatante o contractante del suelo con el tiempo. Entonces, pues bueno, hay distintas explicaciones posibles para esto. Entonces, pues bueno, ya para un poco ilustrar este tipo de efectos en un caso práctico, quiero mostrar ya aquí al final unos ensayos que hemos hecho aquí en Berlín, en el instituto. Desde 2012 más o menos venimos haciendo campañas de ensayos y esto sería una campaña de ensayos con pilotes bajo carga axial. Aquí se ve el arco de ensayos utilizado. Y entonces, pues, por ejemplo, concerniente a las cargas cíclicas, pues depende mucho del resultado del carácter de las cargas. Entonces, por ejemplo, para cargas con una carga media muy elevada, pero la componente cíclica relativamente baja, aquí se ve que la amplitud de los ciclos es relativamente baja, solo pues, unos 100 kilonewtons más o menos, pues con esta componente cíclica reducida, básicamente el comportamiento del pilote pues, es relativamente estable, no pasa nada. Es un comportamiento bastante benigno. Si se incrementa la componente cíclica, la amplitud de estos ciclos de carga, pues básicamente se puede conseguir a que con cada ciclo pues se consiga una especie de estado semiestable en el que se van acumulando con cada ciclo unas deformaciones, pero básicamente la cimentación sigue siendo estable. Es básicamente, pues eso, simplemente tiene una determinada velocidad de deformación, pero mientras esté por debajo de los criterios, pues no sería grave. Si se incrementa más la componente cíclica, la amplitud de los ciclos, puede cambiar, de hecho, el carácter de las cargas a que ya no sea solo de compresión o solo de tensión los ciclos, sino que sea en cada ciclo de carga haya una parte compresiva y una parte de tensión. Estas son las más dañinas. Entonces, este tipo de cargas lo que se llama en dos direcciones, two-way loading, en la que tenemos parte compresiva y parte de tensión, pues porque se densifica mucho más el suelo en este tipo de condiciones. Entonces, pues en esta se ve que hay una evolución más acelerada. Al principio no pasa mucho, pero luego se van acumulando las deformaciones de una forma un poco más acelerada. Esto puede llevar a un tipo de falla, pues bueno, en el que al final las deformaciones sean demasiado severas. Pero luego hay un caso aún más grave, que es el caso que ha motivado básicamente todo este tipo de investigaciones. Es el caso en el que teniendo una carga media cercana a cero, estos ciclos, por ejemplo, la carga media es relativamente baja, pero una componente cíclica muy alta, y entonces en dos direcciones la carga cíclica, se ve que incluso si esta carga cíclica es mucho menor que la capacidad portante inicial, esto lo comprobamos con un primer ciclo de cargas que veis aquí. Se hizo un primer ciclo para ver qué tal estaba el pilote, que estimó que la carga como mínimo, la capacidad portante como mínimo era 1600 o un meganewton y medio. Y luego con unas cargas mucho más reducidas que esta capacidad, pues se ve que en un principio no pasa nada, no pasa mucho, pero en un momento dado, al cabo de unos 200 ciclos de carga, básicamente el comportamiento del pilote cambia abruptamente. Entonces, este cambio brusco y esta aceleración repentina de las deformaciones lleva de repente que en pocos ciclos adicionales de carga, básicamente el pilote se extraiga. Y este tipo de
de fallo abrupto, esto es lo que realmente se debe evitar. Este es el escenario de horror, por ejemplo, para el ingeniero, que teniendo una carga que en un principio es relativamente estable, que luego de repente te haya degradado tu capacidad tanto que se acumulen las deformaciones de forma excesiva. Entonces, pues bueno, eso es la ilustración de la carga cíclica. Ahora, aquí ya para terminar, una ilustración de las cargas por envejecimiento. Entonces, para uno de estos pilotes que he mostrado, aquí se ve con esta línea roja, se ve el primer ensayo que hicimos con el pilote, un ensayo estático, pues que tenía una determinada rigidez y una determinada capacidad, más o menos, al que luego sometimos a una carga cíclica. Y después de la carga cíclica volvimos a testarlo de forma estática y entonces pues después de este ensayo pues vimos que la capacidad del pilote no había cambiado básicamente, era más o menos igual, pero tenía un poco más de rigidez inicial, debido probablemente a esta densificación de la arena. Y luego, pues después de toda esta campaña cíclica que hicimos en 2012, esperamos un año. Hubo un año de pausa en el que no se hizo nada con este pilote y al cabo de un año se volvió a ensayar. Y entonces este es el primer ensayo que se hizo con el mismo pilote sin tocarlo después de un año de forma estática. Entonces, pues como se puede apreciar en esta figura, la diferencia entre el último de 2012 y el primero de 2013 es tremenda, es mucho más rígido y además tiene una capacidad mucho más alta. Y esto es básicamente a lo que nos referimos con el envejecimiento del pilote. Ha mejorado mucho. Pero el siguiente ensayo que hicimos, después de esta primera carga, le hicimos enseguida una segunda carga para ver si esto realmente era así o se podía degradar. Vimos que una segunda carga ya degrada esta ganancia. Entonces, de nuevo recalcar que estas ganancias por envejecimiento son frágiles. Básicamente, con un episodio ya significativo de carga, pues básicamente te estás cargando la ganancia. Y luego, pues al final, después de todo de estos ensayos, hicimos otra vez un programa cíclico de ensayos y ya al final de todo el programa cíclico de ensayos lo que vimos es que habíamos llegado a degradar el pilote hasta una característica así, básicamente con una rigidez mucho menor y una capacidad también mucho menor. Entonces, básicamente este gráfico ilustra todos estos efectos de ganancia por envejecimiento, de densificación y luego también de degradación cíclica. Entonces, pues bueno, simplemente mostrar que todo esto es muy real. Esto va a afectar a nuestros pilotes y va a afectar a su capacidad portante. Y ya, pues eso, para concluir, básicamente un último apunte, que es básicamente que estas cimentaciones profundas van a tener que soportar estas cargas cíclicas, estos momentos cíclicos que le vienen de la estructura, y entonces tenemos dos posibilidades generales de cómo cimentarlas. Tenemos los monopilotes o los multipilotes. Entonces, los monopilotes básicamente vienen a ser excitados de forma lateral. Y si nos fijamos en una escala temporal cercana, en un comportamiento no drenado, por ejemplo, entonces podemos observar que hay posibles efectos de acumulación de presión de poros y de que se nos pueda reblandecer la cimentación. Eso sería pues, en el marco de una tormenta, por ejemplo. Una tormenta que venga, que se nos reblandezca un poco. Luego, a largo plazo, todas estas pérdidas y este reblandecimiento se disiparían, por así decirlo, y a largo plazo lo que nos queda es que a largo plazo se ha densificado el suelo, entonces es un suelo más denso y más rígido. Entonces, el comportamiento de los monopilotes a largo plazo es en general más rígido, más denso. Si nos fijamos entonces en los multipilotes que vienen a ser cargados de forma axial, a corto plazo lo que tendríamos sería la instalación, que la instalación si se hace por martillos hidráulicos viene a crear una cuasi licuefacción del suelo y eso permite, o también con la vibroinstalación también se cuasi licuefica, entonces eso nos permite instalarlo mejor. Pero a largo plazo, para los multipilotes en carga tipo axial, lo que se ve es que esta densificación del suelo lo que nos puede hacer es degradarnos la capacidad portante. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y saber qué nos puede ocurrir. Y básicamente, pues simplemente anotar que
todos estos efectos, todo lo que he mencionado aquí, pues básicamente son todo consecuencias de la tendencia de las arenas a densificarse cuando tienen carga cíclica. Entonces, pues bueno, con eso concluyo mi charla y espero que que haya sido interesante y que si tenéis algún tipo de duda, pues ahora resolverla. Muchas gracias, Pablo. Excelente la presentación y muy ilustrativa en todos los temas que has tratado. Y tal es así que has despertado un conjunto de preguntas o de intereses respecto de algunos de los temas que has ido tratando a lo largo de tu presentación. Voy a tratar de formularlos casi en un sentido inverso, en función de los temas como los has venido presentando, simplemente por proximidad a algunos de estos temas. Azucena Keim pregunta, ¿cómo se han implementado las cargas cíclicas en la experiencia de Berlín y cómo se han instrumentado los pilotes? ¿Las cargas cíclicas se refiere a los experimentos o a los...? Entiendo que sí, que en el sistema experimental que mostrabas. Sí, la carga cíclica se introdujo, la verdad es que no era fácil. Se introdujeron con estos gatos hidráulicos, pero obviamente para poder tirar de los pilotes, porque para comprimirlos básicamente no es difícil. Para comprimirlos lo único que tienes que hacer es tensionar aquí estos gatos hidráulicos y entonces esto comprime para abajo. Esto lo que nos creaba también era básicamente teníamos que anclar estos. Entonces tuvimos que crear unas vigas aquí de hormigón armado y ancladas en sí. Estas vigas también estaban ancladas con unos anclajes al suelo para evitar que se levantase la viga, el marco resistente. Y entonces, pues bueno, básicamente teníamos eso, 4 gatos hidráulicos anclados a las vigas de hormigón que estaban ancladas en sí al terreno. Entonces, con eso hacíamos la transferencia. Entonces, este montaje nos permitía meter carga cíclica en compresión y en tensión en el pilote. Y la instrumentación de los pilotes, pues en esta campaña que hicimos, eso fue en 2012, teníamos solo 2 pilotes instrumentados a lo largo del pilote. Todos los pilotes tenían instrumentada la cabeza, básicamente en la parte superior del pilote medíamos deformaciones y medíamos las fuerzas, pero en 2 de estos pilotes les incorporamos unos sensores a lo largo del pilote para medir deformaciones a lo largo del pilote y con eso sacar más o menos información sobre el estado de tensiones en la profundidad. Entonces, pues bueno, eso fue objeto de una tesis doctoral de un compañero aquí. Si el que tenga interés les puedo proporcionar la referencia. Ok, muchas gracias. Rubén Miño consulta, que dice que si bien considera que es una consulta específica, quisiera saber cómo se cuantifican tanto el momento resistente como el corte en la base del pilote según el método PISA. Ajá. Bueno, ¿cómo que se cuantifican? Básicamente lo que se tiene que hacer es calibrar, básicamente. En principio tienes 2 opciones. Se calibran unos resortes, básicamente. Unos resortes, aquí es angular, en la base se le pone un resorte angular en la punta del elemento unidimensional, se le pone un resorte angular para modelar esta resistencia al momento. Y este resorte, pues básicamente viene calibrado en torno a unas normas que se han dado en esta publicación, en el método PISA. Eso es para el caso, se ha hecho de una forma bastante grosera, pues eso, para suelos cohesivos o suelos friccionales, arenosos. Entonces tienen estas 2 básicamente y así se calibran. Lo mismo para otro tipo de componentes. La otra opción es calibrar estos resortes adicionales, calibrarlos se hace un modelo de elementos finitos, por ejemplo con Plaxis, en el que te lo modelas todo en 3 dimensiones, el modelo, el monopilote entero, y entonces miras a ver qué componentes tiene de corte y de momento en la base. Ok. Muchas gracias.
Alejandro García consulta sobre si han probado monopilotes huecos de gran diámetro. Son todos huecos. Al final no hay, son estos monopilotes, lo que no hacen es vaciarlos. Entonces son, en principio, son estructuras de acero de gran diámetro y la gran cuestión es qué grosor se le da al pilote en sí, a la pared del pilote, pero no, dentro del pilote ahí básicamente está el suelo marino, no se le excava ni nada, entonces se le hinca con la punta del pilote abierta. Ok, está ahora más claro el planteo. Juan Carlos Saldivia, consultas respecto de la imagen introductoria que pusiste en la presentación, ¿no? ¿Cómo se controla el volcamiento de las estructuras en el caso de los sistemas flotantes? Esa es muy buena pregunta. En eso no, ahí no tengo detalles, no sabría decir. Pero básicamente lo que se hace es, lo que se intenta generar en el de los flotantes, a ver si puedo ir rápidamente aquí. Básicamente, en la tipología de los cables por tensión, eso es más fácil, porque lo que se hace es, se genera, se sumerge la estructura y se intenta que la fuerza boyante, la fuerza de Arquímedes que se genera vertical hacia arriba por el flotador, que sea tan elevada que luego sea contrarrestada por los tirantes, y entre estas tres fuerzas, entre los tirantes y la fuerza de Arquímedes, que nos generen un sistema estable y estático. Eso sería más fácil de controlar la inclinación. El otro tipo de flotadores yo creo que se suele hacer con un sistema de pesos que se le mete dentro del flotador. Entonces el flotador tendría un peso que le da estabilidad abajo y luego tendría que ser todavía estable con la fuerza de Arquímedes para estar flotando, pero que tenga un punto de rotación lo suficientemente bajo como para que aquello no se incline. Pero la verdad es que ese es uno de los criterios más críticos para el diseño de las turbinas, es el grado de inclinación. Una turbina, a partir de un grado determinado de inclinación, deja de ser útil. Entonces, por eso también es muy relevante para los no flotantes, para los que están cimentados en el suelo con estructuras, es muy importante cuantificar en la medida de lo posible las deformaciones a largo plazo, si aquello se va a estar inclinando o no, porque a partir de un determinado grado de inclinación la cimentación deja de ser útil, ya no, la turbina no puede generar más energía, no puede rotar de forma adecuada. Entonces, ese es uno de los criterios más restrictivos al final para el diseño, la inclinación del pilote. Perfecto. Por razones de tiempo voy a hacer la última consulta. Tenemos unas cuantas más, en todo caso te las enviaremos por correo. Muy bien. Porque la gente está mostrando mucho interés en la temática. Luis, te hiciera consultas respecto de si se han realizado mejoras previas del terreno para garantizar o mejorar la durabilidad y la capacidad de carga. Sí, la verdad es que sería posiblemente efectivo, pero en el contexto marino es muy difícil. Tiene la posibilidad práctica de mejorar el terreno en condiciones offshore es muy limitada. Entonces, yo creo que en el contexto de las cimentaciones muy superficiales, las de tipo de gravedad, ahí sí que se puede preparar el terreno de alguna forma y acondicionarlo un poco, pero a determinado nivel de profundidad, y yo creo que eso a partir de una profundidad de unos 30 metros así, ya es bastante complicado. Entonces, yo creo que no, en general no se hace, sobre todo teniendo en cuenta que no es solo una estructura, sino al final en un parque son muchas, son 80 estructuras, 100, 120, entonces llevar este tipo de trabajos a cabo es muy complicado y sobre todo muy costoso. Todas las operaciones marinas son costosísimas, entonces yo creo que se intenta todo hacer de forma previsoria, se intenta todo prever todo lo posible, todo lo que puede ir mal, intentar hacerlo todo por adelantado para no tener que actuar luego después, que es costosísimo.
Entendido. Muy clara la explicación. Nuevamente de mi parte agradecerte toda la presentación. La temática ha sido muy interesante y nuestra audiencia ha despertado mucho interés, así que te enviaremos el resto de las preguntas que han quedado por allí pendientes. Muy bien. Encantado. Sí, y le dejo la palabra a Diego en este caso. Muy bien, muchas gracias Pablo por la presentación. Ha sido realmente muy ilustrativa de la temática y aparte sabiendo que has estado trabajando en este tema ahí en Alemania. Así que nada más que agradecerte por la disponibilidad y bueno, muchas gracias realmente por la presentación. Voy a dar el cierre ya definitivo a tu presentación y a este ciclo de conferencias que hicimos con la SAIC y con la Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comentarles que a todos los participantes que vamos a hacer una breve encuesta para que valoren un poco las cosas buenas y también las cosas que no salieron tan bien para poder mejorarlas para otro ciclo que hagamos el año que viene. Y agradecerles a todos por la participación en el ciclo, que ha sido realmente bastante, con mucha audiencia, y estamos muy contentos por haber iniciado esta forma de difundir la ingeniería geotécnica dentro de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. Así que bueno, nada más. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de año. Esperemos que termine bien o mejor el 2020 y que venga un mejor 2021 si no nos vemos antes, ¿sí? Así que en mayo del 2021 esperemos teniendo nuestro Congreso Argentino de Ingeniería Geotécnica, el CAMSIC. Todavía está abierta la posibilidad de mandar resúmenes y a partir de febrero ya se van a empezar a recibir los artículos completos, así que también los invitamos a aquellos que quieran participar del Congreso, que vayan escribiendo un resumen. Pablo, nuevamente muchísimas gracias por tu disponibilidad, gracias a Marcelo también por toda esta coordinación que hicimos y a Marcos Montoro, que entre los tres fuimos llevando esto adelante, así que les agradezco, y a María Laura, que nos ayudó con todo lo que es la comunicación de las conferencias y el preparado del Zoom. Así que muchas gracias a todos por esta conferencia. Así que buenos días y bueno, que ande bien. Buenas tardes para ti, Pablo. Gracias, Diego. Adiós, encantado. Muchos saludos a todos. Hasta luego.